Muy bienvenidas y muy bienvenidos a Vivir es Elegir. Son charlas y reflexiones con el profesor Edgardo Caramela sobre autoconocimiento y meditación para estar en la cabina de mando de nuestras vidas, para estar centrado en su propio eje. Bueno, Edgardo, hola una vez más. Muchas gracias por estar hasta acá conmigo charlando. ¿Cómo estás? Muy bien, siempre es agradable estos encuentros, son reflexiones que, bueno, a través de estas reflexiones también uno va revisando conceptos, actualizándolos, aprendiendo juntos, así que yo también te agradezco estos espacios. Genial, yo aprovecho muchísimo, aprendo mucho siempre que sé que voy a pasar un buen momento y aprendo mucho en estas conversaciones. Bueno, me presento, mi nombre es Rodolfo Ribotti y hoy, Eduardo, tengo una pregunta. Vamos a hablar sobre una cuestión, creo que una imagen que las personas tienen sobre la meditación es que es para calmar. Y entonces la pregunta que te hago hoy directamente es, ¿por qué la meditación no es para calmar? Porque son procesos totalmente diferentes. La meditación es un proceso que se piensa que es para calmar, porque la persona que está practicándolo generalmente no, está casi siempre en una posición física estable, y esa quietud corporal, los ojos cerrados, hace que se piense o se crea que está en un estado de paz interior, de calma y demás. Y está en un estado hiperdinámico. La meditación lleva a un estado ultradinámico. Claro, el estado de conciencia de meditación. Porque para llegar al estado de conciencia de meditación, sí, tenemos que empezar a aquietarnos. Por eso usamos posiciones físicas que son las más aptas, que nos permiten tener la columna erecta. ¿Por qué la columna erecta? Porque es el coaxil de nuestra energía nerviosa. Entonces, precisamos que ese cable coaxiloconducto por donde circula en la médula espinal energía nerviosa esté en condiciones de que esa circulación sea mejor realizada. O sea, es como si tuviésemos que llevar alguna sustancia a través de un conducto y ese conducto está mal puesto, quebrado, torcido, tapado, lo que sea, eso sería menos eficiente. Bueno, lo mismo pasa. Después tenemos que aquietar las emociones. Entonces, si el plano emocional está totalmente perturbado y constantemente en movimiento, eso también nos dificulta porque eso es como una energía que mueve otras cosas. Incluso mueve nuestros procesos mentales. Si nuestra emoción se pone demasiado loca, entre comillas, diciendo, ya sea, no importa por qué sea, nos emocionamos, se altera la respiración, se alteran los latidos del corazón, todo se adopta otro ritmo. Entonces, aquietamos las emociones y a partir de allí aquietamos nuestra mente. O sea, si tenemos la mente demasiado en actividad, es muy difícil llegar al estado de meditación porque necesitamos parar de pensar. Esto es un poco burdo decir parar de pensar y no piensen que parar el cerebro, parar la función del pensar. Entonces, para lograr eso, lo primero es concentrarnos solo sobre una cosa y no sobre todas las atenciones que demanda nuestro sistema, que cada sentido nos envía mensajes, miles de ellos, que incluso si no filtrara automáticamente nuestra mente no podríamos, sería una exageración de estímulos que nos dañaría. Entonces recibe, selecciona y solamente asimila y concientiza a algunos pocos. Entonces tenemos primero que aquietar para después entrar al estado de meditación. Pero cuando la persona llega al estado de meditación, conoce el camino para entrar ahí, sabe cuál es la puerta y la llave para entrar al estado de conciencia ampliado, que es el de meditación, allí ya no precisa cerrar los ojos, ya no precisa la posición especial, ya no precisa la luz tenue, ya no precisa todo aquello que lo
ayuda, que son herramientas auxiliares para que llegue a ese estado de conciencia. Después es un estado de conciencia que él puede entrar, puede estar en estado de meditación manejando, porque lo que hace el estado de meditación propiamente dicho es una ampliación de las capacidades, es una ampliación de su comprensión de las cosas, es una visión mucho más objetiva, porque esos filtros mentales causados por la perturbación ya no están, entonces puede ver las cosas de una manera mucho más objetiva, con mucho mayores certezas, puede tomar decisiones más rápidas, dejando de lado el intelecto y haciéndolo por la vía intuicional. Entonces, cuando está en estado de meditación la persona, cuando está meditando realmente, está en un estado ultra dinámico, tremendamente dinámico, en donde incluso el tiempo es otro. Y en pequeñas fracciones de tiempo de las que medimos con nuestro reloj, él tiene una vivencia mucho mayor, mucho más ampliada que la que tendría en un estado normal. De allí que aquellos que acceden al estado de meditación tengan una interpretación inmediata de las cosas, tengan respuestas más rápidas, todo se amplía. Una persona que está en ese estado de poder, digamos, no podemos decir que está en un estado de quietud o que eso es para calmar. Y además hay otra cosa más, y esto lo responden los físicos. A mí me gusta mucho un físico que fue del grupo, del 1900 y pico, 1920, por ahí, que era los que empezaron a pensar en la filosofía cuántica y demás, y entre los que estaba Einstein también, que fue Erwin Schrödinger, y tiene un librito chiquitito llamado Mente y Materia, y él habla allí justamente. Viste que los físicos, cuando van llegando a niveles de mucha profundidad en sus análisis y en llegar a las pequeñas partículas, las menores porciones de materia, empiezan a tener algunos enunciados que parecen místicos ya, ¿no? Sin embargo, no, están trabajando desde la observación de la física y la materia. Y, y en este librito llamado Mente y Materia, él justamente habla de que nada es posible en términos de evolución, en ninguna escala ni en ningún aspecto, sin energía. O sea que la energía es la fuente, el recurso principal, el combustible, podríamos decir, el elemento que potencia a aquel ser, a aquella materia viva que hace que pueda evolucionar en función de tener mucho más energía que lo vitaliza, justamente le permite superarse en, en un evento, digamos, de superación. Bueno, todo lo que tenemos que hacer previamente para llegar al estado de meditación son muchas cosas para tener mucho más vitalidad y energía. Si no tenemos mucha vitalidad y energía, eso no va a funcionar. Si uno un día está poco enfermo, si uno un día está mucho más cansado, si durmió mal o algo así, que estamos con menor cantidad de energía, no tenemos ni siquiera deseos de, por ejemplo, pensar fijamente en algo. No tenemos deseos de estudiar un texto, no tenemos deseos de nada. Tenemos deseos solo de darle descanso a nuestro organismo que no tiene energía, combustible para funcionar correctamente. Y si un día estamos con mucha vitalidad, mucha energía, porque descansamos bien, porque estamos felices, porque recibimos noticias que nos alegran, porque hay todo un componente que nos potenció energéticamente, ese día estamos dispuestos a vencer el mundo, a salir, a construir, a realizar. Bueno, eso extrapolado a niveles de mucho más cantidad de energía que necesitamos, nos permite alcanzar el estado de meditación. Pero mucho más, Rodolfo. Realmente el nivel de evolución energética que una persona llega cuando alcanza el estado de meditación es solamente comprensible por aquellos que por lo menos están en vías de llegar allí, que están haciendo todo el trabajo previo para alcanzarlo y cada día se van dando cuenta cuánto más vitalidad están
teniendo y cuánto eso se transforma en productividad. Por eso hoy esto que nosotros enseñamos, quienes más lo buscan son las personas dinámicas, las personas emprendedoras, las personas que quieren vencer en su vida, en el mundo. No justamente nuestro público principalmente son aquellos que quieren calmarse, son aquellos que quieren hacer más, que quieren envolverse en este proceso que es la vida de construir, de dejar algo en el mundo, porque en algún momento nos iremos de acá y es bueno haber dejado algo, haber hecho algún aporte, no para ser reconocidos y aplaudidos frente a varias estatuas nuestras, sino por el hecho de nuestra propia realización personal. Ah, bueno, yo estoy haciendo algo, estoy contribuyendo con esta sociedad y este mundo y eso. Y para eso precisamos, como siempre, energía. Entonces, nada que ver con la idea de que meditar es para calmar, en absoluto. Bien. Error desde el comienzo. Em, a ver, voy a ponerlo en otras palabras porque creo que así podemos, a ver, como que es una especie de insights mientras vos charlabas, que es lo siguiente. Muchas personas creen que meditar es para calmar, o sea que la calma sería de alguna forma la finalidad de la meditación. No es, pero eso no es así como acabas de explicar, sino que es útil tener la capacidad de aquietarse, no como un fin, sino como un inicio para ahí empezar a poder meditar, o por lo menos poder entrenar la meditación. ¿Esto ya tiene más sentido? Sí, es uno de los pasos. O sea, vos fíjate, no sé si esto lo hablamos alguna vez, o yo hice, bueno, a veces ya, no sé si es en esta conversación o en otra que hemos tenido, pero vos fíjate que, por ejemplo, si vemos las religiones, todas, para que el devoto o la persona que cree en aquello, que sigue o que va a misa o que va a su templo o va a hacer algún tipo de reconocimiento a su deidad o lo que sea, siempre adopta una posición física en la que está quieto. No vas a encontrar, por lo menos yo nunca vi, ninguna. Claro, hay a veces que hay rituales. Vemos en tribus aborígenes, en lugares que la gente cuando hace esos rituales que tienen mucho que ver con una vocación de conexión más con alguna creencia o algo así, a lo mejor hacen danzas y se preparan para después lo otro, a lo mejor, bueno, realizan rituales donde lo corporal está presente, pero después en el momento específico de donde realizo mi plegaria, mi rezo o lo que fuese, generalmente las personas se colocan en una posición de quietud corporal. ¿Y eso por qué es? Porque primero, si estamos con el cuerpo en movimiento, estoy disperso. Si estoy saltando a la soga, como hacen los boxeadores, y quiero rezar a mi Dios, tengo que atender, no tropezarme, no caerme, tengo que estar atento a mi movimiento corporal, al movimiento de la cuerda que estoy usando. O sea, hay una serie de cosas que me dispersan. Y volvemos al tema energía, y estoy gastando una energía preciosa para llevarla a eso, a mi plano emocional, porque aquel devoto que está totalmente compenetrado en una oración, a veces vemos que caen lágrimas de sus ojos y demás, porque está compenetrado emocionalmente en ese acto de fe. Entonces, esa energía que se alimenta también de la energía que tenemos en nuestro organismo, se pone como auxiliar de aquel acto de fe de tanta compenetración. Y por otro lado, tiene que haber una dirección mental de concentrarnos en aquello. Estar observando la imagen de aquella figura a la cual yo le agradezco tanto, estar
en ese templo que me envuelve el solo estar ahí adentro, en ese acto de fe. En fin, de nuevo, vamos a que son pasos previos para llegar a un estado de quietud que me permite concentrarme, que me permite usar toda esa energía para aquel acto de fe en un caso, o para avanzar en el aquietamiento mental y la concentración plena solamente en una cosa, objeto, sonido o imagen, que me permitirá extrapolar ese estado mental de mucha quietud, de mucha saturación, a lo que sería el estado de intuición lineal o meditación. Entonces, como vos bien dijiste, sí, es una etapa previa para... No sé si has visto la serie que está ahora en Netflix, que es El Gambito de Dama. Pero mientras vos No. bueno, es sobre ajedrez. Y mientras vos explicabas este escenario, yo imaginaba, claro, para jugar ajedrez también no puedes jugar ajedrez saltando a la soga o sea, dispersando energía que es muy necesaria en un proceso de concentración. Claro, en el ajedrez, jugar, bueno, otros juegos mentales son todo lo que exige concentración, obviamente. Eh, Ahora, esto Si me hace uno, pensar. por ejemplo, cosas más simples, más básicas, si uno termina de comer opíparamente, de tener nuestro abdomen repleto de comida, comimos de más, ¿qué está pasando? Mi organismo está preocupado con digerir esos alimentos que en cantidades excesivas están en todos los órganos que son responsables de la digestión. Roba energía de todos lados para alimentar esa máquina que tiene que procesar aquello que en cantidades exageradas colocamos. ¿Y qué tenemos ganas de hacer? Dormir. Generalmente viene un estado de modorra que lo tratamos de vencer con un café, por ejemplo, o algo que nos mantenga un poco despiertos mientras dura la sobremesa, porque lo único que haríamos es reclinarnos en la propia silla donde estamos y dormir. Incluso vemos escenas patéticas de personas que están ahí cabeceando, durmiendo y demás. ¿Por qué pasa eso? Porque es un proceso natural y hasta lógico que realiza nuestro organismo. Entonces, no tendríamos capacidad, no estaríamos aptos para ponernos a jugar una partida importantísima de ajedrez. Tendríamos que hacerlo en horarios donde, si fuera posible, estemos con muy poco alimento en el estómago, hasta podría decir en ayunas, porque el estar en ayunas nos mantiene más lúcidos, más despiertos, más en actitud casi de cazador, porque cuando teníamos mucha hambre estábamos hiperalertas y el organismo está totalmente en condiciones de reacciones rápidas porque tenía que cazar su bicho o subirse al árbol para bajar la fruta o luchar con otro para vencer y poder utilizar ese alimento que a lo mejor era poco para los dos, en fin, uno está, o correr más rápido que la presa, en fin, todo el organismo está dispuesto a dar lo máximo para salvar nuestra vida, para conseguir alimento. Lo mismo ocurriría en una partida de ajedrez. O sea, los grandes ajedrecistas que han sido reconocidos, todos tenían disciplinas muy severas en su día y en su vida, con entrenamientos corporales, con una serie de cosas, cuidados previos para después tener el máximo de capacidad para utilizar en esa partida tan importante para ellos. Lo mismo pasa en cualquier orden de la vida. O sea, y lo mismo ocurre para llegar al estado de meditación. Ahora, a esas personas que, las personas que normalmente dicen que necesitan calmarse o calmarse, mejor dicho, normalmente son personas que tienen mucho estrés, que la vida, o sea, andan corriendo. Entonces, quizá lo que les podríamos decir es que pueden aprender a quietarse y a aumentar su vitalidad para que el estrés no las corroba, no les haga daño, y a partir de ahí van a poder incluso empezar a practicar
meditación, ¿no? Algo así tiene más sentido para esas personas que quieren hacer más, pero que el estrés la está Y haciendo el mal. error está en la concepción popular de que, primero, meditación es para solucionar ese tipo de problemas menores. El estrés es algo que todos tenemos en momentos más altos o más bajos. Ahora, la persona que está muy estresada, su meta es bajar el estrés. Entonces, que haga cosas para bajar el estrés, no pensando en meditación, eso vendrá después. Lo primero que tiene que hacer, y es bueno que sea así, es algo acuciante que le puede traer serios problemas de rendimiento, de salud, de felicidad o incluso de enfermedades importantes en el futuro. O sea, la persona que está muy estresada va a tomar malas decisiones, va a tener una vida bastante poco feliz, va a tener dificultad de comunicarse, en fin, todos esos trastornos que trae el estrés, que es nada más ni nada menos que consecuencia de estar agobiado porque tiene que enfrentar cosas que lo superan. O sea, el estrés es nada más ni nada menos que un desfasaje psicoorgánico entre lo que tenemos, nuestras demandas y nuestras posibilidades de lograr satisfacer esas demandas. Y de nuevo caemos en el tema energía, porque la persona muy estresada, un pico de estrés es hasta bueno, nos mantiene vivos, o sea, usamos nuestros recursos, pero después ese estrés baja. Pero las personas que viven en un estrés crónico, que es un estrés constante, alto, elevado, se va desgastando, porque es como estar todo el día en una pelea en la cual está desgastándose porque el organismo, ¿qué hace? De nuevo, la energía, roba energía de todo el cuerpo, de donde puede y encuentra, porque para nuestro sistema de subsistencia o de sobrevivencia, en ese momento está en riesgo de vida. Si está en riesgo de vida, él busca salvar la vida. O sea, me acuerdo una vez hice un curso de primeros auxilios y lo que me enseñaron que primero hay que salvar la vida de una persona que tiene algún problema, un accidente o algo así. Después creo que era, no me acuerdo si el orden era este, pero creo que después era el órgano y después la función. Supongamos que tiene un problema en un ojo, bueno, primero salvemos la vida, después que salvamos la vida, tiene que quedar ciego y bueno, mala suerte, pero salvó la vida, podrá seguir viviendo con esa limitación. Después salvar el órgano y después salvar la visión, o al revés, esa no me acuerdo exactamente cuál era. Pero el organismo hace más o menos esa misma lectura. Primero salvemos la vida de esta persona. Ahora, eh, el proceso, la función orgánica o lo que sea, bueno, vendrá después. Por eso las personas que están constantemente estresadas, una de las cosas que empiezan a sentir es que tienen pequeños problemas de salud, consecuencia justamente de una baja de la inmunidad, de su capacidad inmunológica. Las típicas somatizaciones o cosas que les pasan a las personas estresadas, empiezan a tener herpes, empiezan a tener infecciones, empiezan a descansar mal, empiezan a tener conflictos con otras personas porque están irritables, en fin. ¿Qué tiene que hacer esa persona? ¿Calmarse? No, tiene que energizarse. Porque si yo tengo que luchar contra algo que me supera, lo que tengo que hacer no es calmarme, es energizarme, es vitalizarme, es tener recursos para poder vencer ese obstáculo. Porque si no, también lo que ocurre es que si ese obstáculo me supera, me supera, me supera, me supera, y cada vez se torna una barrera más difícil, llego a entrar, por ejemplo, en otro tipo de inconvenientes, como puede ser un ataque de pánico. Que automáticamente, cosas que hacía hasta ayer, hoy ya no las puedo hacer porque no me siento capaz para enfrentarlas. Cosas simples como a lo mejor subir a un ómnibus o hacer un viaje en avión o ir a un espacio cerrado donde hay muchísima gente. Cosas simples. A partir de ahí se va quebrando mi capacidad de enfrentar cosas normales y comunes porque mi capacidad es menor.
Entonces, la persona que tiene, por ejemplo, mucho estrés, no piense inicialmente en meditación como la solución. Piense primero en solucionar su estrés. Ahora, en solucionarlo desde un proceso propio, porque si él dice, tengo estrés, me voy 5 días a la playa, cuando vuelva de la playa, si viene de Mar del Plata, va a viajar 9 o 10 horas en un tránsito loco, va a entrar acá a la ciudad y automáticamente ya está tan estresado como cuando se fue. Y además 5 días no cambia nada, o sea, solamente es un masaje en la zona afectada, pero en realidad no cambia nada. Se precisan, según dicen, por lo menos para cambiar un ciclo de estrés, por lo menos se precisan 3 semanas, según he leído por ahí. No sé, no lo puedo afirmar ni negar, pero se necesitan más de 5 días porque hay que volver a entrar en un ciclo de sueño diferente, porque, en fin, hay una serie de cosas que el organismo no es tan rápido. Pero vuelvo a lo mismo, muchas veces hay gente que se propone meditación como una solución a un problema y en realidad la meditación no está para eso, la meditación es para un estado de más trascendencia, de autoconocimiento, que va a ayudar a solucionar un montón de problemas, sí, pero inicialmente no busquemos eso como meta para, casi en un proceso de tipo casi terapéutico, digamos. No, tal vez esa persona puede practicar natación disciplinadamente todos los días y al cabo de 2 semanas se va a sentir mucho mejor con relación a su estrés. Eh, no sé, cosas así. Ahora, lo que ocurre es que muchas veces entran en una escuela seria que les empieza a dar todos los pasos previos para llegar al estado de meditación y obviamente empieza a mejorar de su estrés como consecuencia, pero no tiene que ser la meta. Ah, voy a hacer meditación para bajar mi estrés. A veces es una cosa medio de confusión casi semántica, pero dejemos bien en claro que la meditación no está creada para resolver los pequeños problemas de la vida diaria, está creada para un estado de autoconocimiento, de más saber quiénes somos y demás. Ahora, para entrar en el estado de conciencia de meditación, precisamos primero haber administrado, entre otras cosas, nuestro estrés. Y que la pregunta queda un poco ahí, ¿cómo se dice? Picando, ¿no? Eh, ¿cómo podemos, qué le podemos decir a una persona que quizás nos escucha? Vos diste el ejemplo de la natación, como ejemplo de algo que uno puede empezar a hacer para ir bajando el estrés, pero digamos, así más de una forma más genérica, algún principio o alguna lógica que la persona pueda seguir para eh, empezar a bajar ese estrés y que sea más efectivo. O sea, por ejemplo, en Yo, las secuelas vos dijiste que hay pasos previos que tienen sí, un efecto en eso. ¿Qué tipo de pasos previos? O sea, ¿qué tipo de yo le cosas funcionan? recomendaría, yo voy a hablar de nuestro método, de nuestro sistema, sería injusto hablar de otros. Voy a hablar de cómo nosotros abordamos esto. La persona llega y dice, mire, yo vengo acá porque verdaderamente estoy buscando administrar mejor mi estrés, estoy sumamente estresado, estoy atravesando situaciones que me estresan mucho, bla, bla, bla. Ok, perfecto. Vamos a empezar por un trabajo previo que denominamos para etapa de iniciantes o preparatorio. ¿En qué va a consistir eso? Vamos a darle técnicas corporales que va a hacer con un instructor y las va a aprender a hacer y van a ser herramientas sumamente efectivas para que él las pueda seguir entrenando en su casa. Va a hacer técnicas respiratorias muchas, más de 60 variedades de técnicas respiratorias, que es fundamental. Y ya solo con eso, en 15 días va a notar una gran diferencia en términos de su administración de estrés. Le vamos a enseñar técnicas de relax para que aprenda a relajar la tensión muscular que el propio estrés produce como una somatización de autoprotección. Le vamos a enseñar técnicas de limpieza orgánica y ahí vamos a entrar en un poco de teoría también y vamos a tener algunas charlas específicas para ver cómo son sus hábitos. Porque si la persona está estresada y recurre a muchos ansiolíticos, veremos en qué situación está. Tal vez
tengamos que decirle que consulte con su médico si lo que está haciendo con nosotros es benéfico o no. O puede ser que esté recurriendo a estupefacientes, o puede estar recurriendo a beber mucho alcohol. O sea, en fin, vamos a ver sus hábitos. ¿Cuántas horas duerme? ¿Cómo está su nivel de felicidad? Vamos a conocerlo y vamos a trabajar a través de estas técnicas, entre las cuales también vamos a empezar a hacer ejercicios de concentración. Todo eso, su conjunto, etapa por etapa, va haciendo que la persona se vitalice, tenga más energía, tenga mejor disposición, esté mejor de ánimo, y todo eso va a hacer que su estrés empiece a estar en niveles de mejor administración. O sea, limpieza, vos cuando empezaste la charla siempre solés decir, para estar en la cabina de mandos. Bueno, empieza a estar de nuevo en la posición que nunca debió haber perdido de poder administrar su vida, de tomar decisiones con relación a su vida que no sean objeto de ese estrés, objeto incluso de su alto nivel de adrenalina o lo que fuese. Bueno, y Edgardo, vos acabas de hablar de hábitos. Claro que esto quizás vamos a necesitar una charla solo para hablar de este tema, pero justo enlazó bien con lo que estábamos charlando antes. Pero hay hábitos, o sea, ¿qué tipo de hábitos o qué podemos pensar? Si tener una rutina, si tener, ¿qué tipo de cosas ayudan a que uno pueda estar más en ese centro, en esa cabina de mando que vos acabas de decir? Y esto es muy personalizado, por eso es bueno dirigirse a un lugar y tener la guía de un instructor, porque el instructor que ya pasó por esas etapas, que conoce desde lo empírico, desde su propia experiencia, más de lo que estudió, lo va a poder, es como poner a la persona y observarla. Observarnos, porque esto se hace en conjunto con el propio interesado, y decir, bueno, a ver, cómo estudia, cómo uno se levanta, cómo se alimenta, cómo se relaciona, o sea, cómo es su sexualidad, cómo es su nivel afectivo. O sea, una persona puede estar pasando por momentos de dificultad porque no se siente querido, por ejemplo, y es algo que muchas veces no se tiene en cuenta, porque a lo mejor tuvo un desenlace amoroso y tiene miedo de volver a conectarse efectivamente con otras personas. No sé, muchas cosas que las dejamos pasar y que en un momento dado, en una conversación sincera, surgen y ahí podemos ver qué forma más personalizada y objetiva podemos trabajar. Ahora, hay cosas que en general son útiles para todos. Por ejemplo, vos mencionaste rutinas. Sí, una de las mejores cosas que puede hacer una persona que está en una situación un poco desbordada por la situación es establecer un marco de vida, digamos. Un marco en el sentido de decir, bueno, despertarme siempre a la misma hora, arrancar con alguna práctica, por ejemplo, física o respiratoria, tener una alimentación acorde a sus necesidades. Si está ansioso, por ejemplo, y trata falsamente de calmar su ansiedad, comiendo más de la cuenta o recurriendo a comidas poco de difícil digestión o muy cargadas en grasas o muy cargadas en azúcares y demás, obviamente eso en lugar de mejorar va a generar un proceso de más excitación, porque los alcoholes se transforman en azúcares, los azúcares producen una excitación mayor, empieza a haber mal funcionamiento orgánico, no va a ser un colaborador de lo que él necesita. Al contrario, vamos a recurrir a algunas dietas, que se alimente mejor, que haga algunos días de desintoxicación orgánica, porque si el organismo está todo el día abarrotado de comida y trata de producir una limpieza de las toxinas que ese exceso de comida produce, está gastando mucha energía de día y de noche para eso, energía que él necesita para superar aquellos obstáculos que lo estresan.
Entonces hay un conjunto de... Va a aprender, por ejemplo, yo dije hoy a relajarse, una técnica es, va a entrar en el estado de sueño. Es muy común que una persona estresada tenga bruxismo, tenga que usar hasta unos mordillos para no dañar las piezas dentales. Va a aprender a entrar en el estado de sueño mucho más descontraído. Eso significa que automáticamente eso va a dejar de usar su auxiliar. No, pero sí, si lo mantiene. Todo eso lo va a entusiasmar también. Va a ir entrando en un círculo constructivo, en un círculo virtuoso, en lugar de en un círculo que deprime, que es sentir que cada día estoy peor. Entonces todo lo veo oscuro. Pero si empiezo a entrar en un estado que me empieza a estimular y me empieza a dar ganas de seguir avanzando y me da más voluntad y cada mañana tengo más ganas de iniciar ese día para que sea un día positivo, obviamente todo cambia y automáticamente también la persona empieza a recuperar su autoestima y empieza a darse cuenta que aquellas cosas que le causaban tanto estrés son simples situaciones cotidianas de la vida que nos ha tocado enfrentar. Podemos Bueno, poner en práctica un concepto sumamente interesante y sumamente importante y poderoso, que es, por ejemplo, la gratitud. Empezar a darnos cuenta de todo lo que tenemos y de que a veces porque nos falta una cosa, nos sentimos los peores seres del universo y que tenemos infinidad de cosas y que ingratamente no nos sentimos agradecidos de tenerla y felices. La forma de agradecer es estar felices de aquello y disfrutarlo. Entonces, muchas cosas se ordenan de acuerdo a la perspectiva también con que las analicemos. muchas gracias, Edgardo. Me parece una excelente forma de ir terminando, porque se está terminando Ujú. nuestro tiempo. Em, Ojalá esto dé algunas pistas, algunos tips para que las personas que nos están escuchando puedan ir también ordenando, buscando ordenar un poco esos aspectos. Bueno, nosotros tenemos que ir cerrando, así que te agradezco mucho una vez más por dedicar tu tiempo y a venir a enseñarnos tanto. Y bueno, nos vemos la semana que viene, si te parece bien. Así es. Y a todos los que nos escuchan, que siempre podemos, por lo menos intentarlo. O sea, y hay que intentarlo tal vez a veces, es más de una vez, pero en algún momento la puerta se abre. Excelente nota. Bueno, genial. Abrazo y beso enorme. Chao, chao. Dale, abrazo grande. Chau.